Bueno, Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, muchas gracias por venir a esta mesa camilla de Six. No sé si habrá muchas entrevistas que te las hagan en una mesa camilla. La verdad es que no. Bueno, pues entonces, la idea es un poco engañar al personaje, que se acomode y aprovechar ahí entonces y hacerle todas las preguntas que esté distraído. Creo que estamos en un momento donde la actualidad nos está llevando un poco por lo que está pasando, ¿no? Con todo lo que está pasando bien en Estados Unidos, con los tecnoligarcas, todo como las redes sociales está afectando. En estos días declaraba, creo que era Mark Zuckerberg en Estados Unidos en un juicio por esto. Yo, antes de entrar en materia, te quería preguntar cuál es un poco la radiografía que haces tú en este momento de lo que tiene que ver con las redes sociales que afecta a los menores, ¿no? Porque creo que es algo que no sé si todo el mundo tiene la misma sensación. Bueno, la radiografía que hacemos es una radiografía en la que partimos de un análisis previo en el que hemos hecho un trabajo profundo de ver cómo están las violencias contra la infancia en términos generales. También la violencia en el ámbito digital. Hay muchos elementos: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Los datos son bastante malos. Quiero decir que es importante señalar que las personas más afectadas o los colectivos más afectados, las realidades más afectadas son personas racializadas, niños y niñas racializadas, niños y niñas LGTBI y fundamentalmente las niñas también. Por tanto, ahí ya tenemos un primer foco. Y en relación particularmente a la cuestión de las redes sociales, pues yo tengo que decir que nosotros estamos bastante preocupadas, porque el análisis que hacemos es que las redes sociales, por esta configuración que tienen, que es un espacio absolutamente desregulado, aunque sea un espacio que aparentemente nos permite una cierta horizontalidad y muchas posibilidades, porque hay que decir que también ofrecen muchas posibilidades, en la práctica la falta de regulación está exponiendo a múltiples violencias a la infancia y a las infancias vulnerables o que tienen situaciones complejas, pues más todavía. Es decir, niños y niñas que vienen de entornos familiares vulnerables, niños y niñas que sufren violencia en otros espacios físicos, pues de alguna manera el ámbito digital todo esto lo está promoviendo más, ¿no? Claro, es que yo creo que además en el tema, ahora ahondaremos en eso, pero en el tema de los menores viene por dos lados. Por un lado, por todo lo que tiene que ver con los discursos de, por ejemplo, con el bullying, que se convierte en un bullying 24 horas, etcétera, y por otro lado, por los riesgos que tiene de con qué tipo de personas mayores de edad, por ejemplo, contactan en esas redes, en fin, que son dos riesgos. Pero yo incluso quería ir todavía un poco más al origen, porque yo tengo la sensación, igual no es así, de que esto ha cambiado muy rápido, muy a peor, ¿no? Es decir, yo tengo la percepción de que hace 10 años, 15 años, las redes sociales, como por ejemplo Twitter, que ahora X, era un campo donde la gente debatía, donde se conocía mucha gente, ¿no? Y ahora se ha convertido como, que todas las redes se han convertido como en un campo de odio. No sé si es que la sociedad ha cambiado o es que las redes han cambiado. No tengo muy claro qué ha pasado ahí. Yo creo que las redes están configuradas primero de una manera que no es neutral. Por eso cuando digo que no están reguladas, es que no hay leyes que de alguna manera pongan unos límites para que la convivencia en ese espacio, que es un espacio público, aunque sea digital, tenga un mínimo de orden en el que todas y todos podamos participar con garantías, con derechos, con libertades, en fin. Como tú participas en el espacio público físico, tú sabes cuáles son los límites de convivencia para que más o menos haya un equilibrio. Obviamente, esto no significa que sea todo un mundo feliz, pero sí más o menos que tenemos una serie de reglas y de orden. Esto no ocurre en el ámbito digital. Entonces, aquí se disparan las violencias, las situaciones de acoso y además tenemos otro problema, y yo quiero decirlo claramente, y es que el algoritmo está diseñado de tal manera que promueve la dinámica de odio, promueve la desinformación, promueve patrones adictivos y hace que, por ejemplo, lo que antes era por ejemplo, la violencia, el bullying, la violencia en el ámbito escolar, antes cuando no había pantallas, tú podías sufrir una situación terrible en el centro escolar, pero de alguna manera cuando te ibas a tu casa tú desconectabas del centro escolar. Tenías oportunidad de tener gente, amigos, personas adultas, familia en otro espacio que no reproducía necesariamente ese patrón. Ahora ya no. Ahora tú sufres violencia escolar y por la naturaleza de las redes sociales y la falta de control y la programación del algoritmo, esto te lo llevas a tu casa.
Y entonces es 24/7 la sensación de estar en una espiral de violencia. Y esto está siendo muy problemático y en algunos casos verdaderamente dramático. Por eso yo estoy convencida de que lo que nos corresponde, por lo menos al gobierno, desde el terreno que nos corresponde de trabajo, lo que nos toca es regular y legislar para intentar que ese desorden, esa ley de la selva, deje de ser esa ley de la selva y ponerle límite a las plataformas y a la gran industria. De hecho, yo creo que hay una percepción, por ejemplo, que en este caso el gobierno tiene una idea muy consensuada con todo, digamos, con todas las formas los partidos que forman el gobierno de ahondar eso, y eso está provocando la irritación de estos tecno-oligarcas, que por otro lado parece que España es como una pequeña isla que es la única que se está atreviendo un poco a poner eso. Lo que pasa es que la duda que me surge, Sira, es hasta qué punto un país solo puede ir contra todo esto. Yo creo que no somos el único país, sí que es verdad que estamos teniendo la iniciativa a muchos niveles. Esto es interesante porque está haciendo que otros países, por el trabajo que estamos haciendo en España, empiecen a mirar con mucha simpatía el cómo abordar también desde sus gobiernos las distintas opciones que tienen para proteger a la infancia y también para poner límite a las grandes plataformas. Es que están haciendo caja. Están haciendo caja con la explotación infantil, porque al final el hecho de que tengas a un niño o una niña enganchado a la red, que tiene una configuración para que estés infinitamente mirándola, para que estés permanentemente consumiendo y para que estés depositando tus datos ahí para que hagan caja con ellos, es un problema. Entonces, retomo, ¿no?, lo que estaba situando. Claro, un solo país tiene margen para hacer cosas, pero evidentemente nosotros estamos en la Unión Europea y ahí hay estructuras que van más allá, que son las estructuras europeas, que también tienen herramientas para ponerle límite, por ejemplo, a X, al antiguo Twitter, pero más, no solamente a Twitter. Es decir, nosotros lo que decimos es que ninguna empresa puede estar por encima de la ley. En Europa hay una ley, hay una directiva que dice claramente que cuando una plataforma incumple sistemáticamente hay posibilidad, por ejemplo, en un momento dado de cerrarla. Esto forma parte de la ley europea. ¿Nosotros qué estamos diciendo? Aplíquense la ley con todas sus garantías. Es decir, aquí hay expedientes abiertos a algunas plataformas porque están vulnerando derechos fundamentales. Lo que no es normal es que Twitter genere, o X genere, una inteligencia artificial que haga que se desnuden imágenes de miles de niños y niñas y se compartan. Esto es una barbaridad, esto es imágenes de pornografía infantil, esto es vulneración de derechos fundamentales de esos niños y niñas. Y alguien tiene que decirle a Twitter, esto no puedes hacerlo. Igual que a nadie se le ocurriría, pues no sé, pongo siempre un ejemplo, ¿no?, que en el mundo físico pues hubiera un local abierto al público, es decir, privado, pero un bar, por ejemplo, en el que se vendiera alcohol o drogas a menores. Bueno, yo últimamente empiezo a pensar, porque últimamente cada vez vemos más ese falso paradigma de lo que para muchos es la libertad, entre comillas, ¿no?, que es el hecho de, no, la libertad consiste en hacer lo que quiera. De hecho, estos de tecnoligarcas hablan precisamente de eso, ¿no?, de que en España empieza a haber como una censura por la regulación, ¿no?, cuando al final el problema de todo esto, que yo creo que lo centramos en las redes, pero yo tengo la sensación de que se extiende a muchos ámbitos, es cómo se ha manoseado el concepto de libertad y lo que para muchos hoy en día es hacer lo que quiera. Pero te digo que igual llegamos a un punto en el que vemos discursos o políticas diciendo, bueno, que los niños tengan plena libertad para poder fumar con 11 años, porque total, si no estamos siendo censores, ¿no? Claro, pero es que al final es un falso dilema, claro, y es un falso concepto de libertad. La libertad de Elon Musk para explotar a nuestros hijos no es libertad, es abuso. Entonces, abuso y libertad son cosas muy diferentes. ¿Y no crees que hay una parte de la sociedad a la que le está calando ese discurso de que la libertad es lo que dice Elon Musk? Yo creo que, claro, bueno, podría ser, pero yo creo que nosotros ahí tenemos que hacer una pedagogía colectiva y plantear que es que nosotros también tenemos derecho y libertad y queremos ejercer la libertad de que nuestros hijos e hijas crezcan con derechos en plenitud y sin sentirse acosados o sin ser explotados en un entorno digital. Esto también es libertad. Claro. El debate de la libertad es un debate filosófico e histórico, y yo creo que libertad es que podamos crecer con derechos, libertad es que tengamos un médico que nos atienda en la sanidad pública, libertad es una educación con garantías en la educación pública para todos y para todas, es igualdad de oportunidades, es que un señor no diga que su libertad de explotarme está por encima de mi libertad como ser humano. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque fíjate, incluso me voy al mensaje
de Telegram, ¿no? De Pavel Durov, que nos llegó un mensaje a todos y todas diciendo que el gobierno de España censura y, bueno, te está robando la libertad también, ¿no? Y dices, qué curioso, la libertad que él tiene para mandarnos a todas las personas un mensaje de Telegram y la libertad que no tenemos los demás para contestar y que nuestro mensaje le llegue también a todas las personas que han recibido ese mismo mensaje. Si hablamos de libertad, equiparemos la libertad, ¿no? Pero esto es una falacia. Al final es la libertad que tienen ellos, que exigen ellos para seguir explotándonos y para seguir haciendo caja a costa de nuestros derechos. Por tanto, esto no es libertad, esto es abuso. Eso sí, te lo empaqué también para hacerte creer que, bueno, y tú nunca vas a tener la misma oportunidad que tiene Elon Musk de decidir, de saber, de salir de una determinada burbuja, de poder dirigirte en igualdad de condiciones a un otro, ¿no? Y sobre todo, cuando metes ahí la variable económica, ya es la libertad. Bueno, al final está la libertad de ganar dinero, básicamente. Sí, eso es. Centrado un poco en las personas los menores LGTBI, claro, es verdad que cuando se anuncia, se habla de esto de limitar el uso de las redes sociales a los menores y tal, claro, surge ahí una serie de voces que me parece que crean un debate muy interesante y probablemente cuya respuesta sea compleja, de muchos menores LGTBI que lo han pasado mal en sus centros escolares o en su familia y tal, y que han encontrado a través de las redes sociales esos unos iguales, ¿no? Y entonces hay gente que planteaba y decía, bueno, claro, pues estas personas, por ejemplo, que en su casa no le han explicado nada, que tienen un colegio en el que no le han explicado nada de, por ejemplo, lo que significa ser trans o una infancia, digamos, un poco más disidente y tal, si se le impide el acceso a las redes, ¿dónde van a encontrar esto, no? Yo por eso soy muy partidaria de regular. Y para mí en el regular hay una parte que es acompañamiento para disfrutar con garantías y derechos en el entorno digital, porque el entorno digital ha venido para quedarse, por eso regular, que haya normas en las que estemos bien, en las que podamos utilizar el entorno digital con seguridad, a mí me parece que es lo suyo. Poner límite a quienes hacen caja y abusan de nuestros derechos y nuestras libertades, bien. Entonces, todo esto configurado permite entender que yo creo que sí que es una oportunidad del entorno digital. Nos queda trabajo por hacer para que sea un espacio seguro, sí, pero estamos en ello, ¿no? Y digo esto porque yo creo que es muy interesante esto que se plantea en torno a las infancias, a las juventudes LGTBI, porque es verdad que en el entorno digital, y esto yo lo he tenido oportunidad de hablarlo, encuentran también un cierto refugio, ¿no? Entonces, como sociedad yo creo que tenemos que ser garantistas para que ese espacio sea seguro y puedan seguir siendo espacio de refugio, ¿no? Es que yo creo que es importante, pero claro, tampoco es lo que dice. Es que el problema es que eso tiene que tener algún tipo de estructura, de regulación, porque si no... De regulación es tan sencillo como que seamos capaces de poner una mínima ley que permita que yo cuando entre en el entorno digital me sienta tranquilo, tranquila, de que puedo estar ahí, de que puedo relacionarme bueno, en el espacio. Simplemente es ordenar las cosas, ¿no? Sí, porque ojo, puede ser que una persona, por ejemplo, un chico de 14 años, 13 años, piense que puede ser trans y que busque información en redes sociales y a lo mejor se encuentra con alguien que le va a aportar muchísimo, pero que también se puede encontrar con un discurso súper transfobo en la misma red social. O sea, que lo que tiene también de beneficioso, o sea, y eso tiene que tener alguien que poco sepa, oye, mira, eso que estáis diciendo es mentira, no es mentira, que entonces enlazamos con el discurso de los bulos en redes, claro, está todo un poco como... Claro, es que el problema es que con esa libertad que se supone que tienen libertad para desinformar, pero es que yo también tengo derecho a recibir una información veraz a todos los niveles. Y yo quiero que si un niño o una niña trans entra en una red social para informarse, en un entorno digital para informarse, que la información a la que acceda sea información veraz, información que le sirva, información que le acompañe, que le ayude, que sea espacio de refugio. Y eso hay que garantizarlo. ¿Cómo se garantiza esto? Regulando el entorno digital y planteando, inhabilitando, imposibilitando que haya desinformación y bulos. Es tan sencillo como esto. Para mí no es una cuestión de no acceso, para mí es una cuestión de ver cómo establecemos mecanismos, que es perfectamente posible, a pesar de la dimensión que tienen, es perfectamente posible cómo establecemos mecanismos tecnológicos, aplicaciones, garantías para que estar ahí se haga con seguridad, estemos seguros y seguras. No, yo creo que eso es esencial, porque es que si no vamos a un contexto muy complicado donde al final, o sea, yo creo que ya sea, no sé si ya, si dices que tú dices que sí, pero cuesta pensar que estamos a tiempo de poder, digamos, controlar al monstruo, ¿no? Yo creo que va a una velocidad vertiginosa todo el tema porque estábamos trabajando en la ley de entornos digitales seguros,
en un marco como básico, de estructura básica, como para intentar empezar a trabajar luego con más profundidad, y ya teníamos el desafío de la IA, el tema de cómo gestionamos el derecho a la identidad digital de niños y niñas, con esto de lo que se llama sharenting, sí, el tema de compartir imágenes. Bueno, y el riesgo que tiene el compartir imágenes de menores en las redes sociales, la monetización de todo esto, la polémica y el dilema social que ha surgido en torno a esto. Es decir, que vamos legislando, pero es verdad que el desafío es gigantesco. Pero yo también llamaría a la tranquilidad, quiero decir, creo que cada vez hay una noción mayor del conjunto de la sociedad, porque es una conversación que nos ha abierto un canal como sociedad, que ya se está teniendo en las familias, entre amigos, amigas, es decir, y creo que cada vez hay mayor conciencia de que, oye, esto, el móvil, la pantalla, nos da muchas oportunidades, pero que también tiene sus riesgos, ¿no? Y que es necesario ponerle límite. Y yo creo que en esa conversación que va a producir ideas, que va a plantear marcos, que va a generar pactos y alianzas sociales de manera natural, el gobierno pues tenemos que estar legislando, y ahí sí que quiero decir que, bueno, que hay una cierta voluntad transversal, ¿no? Yo tengo la sensación de casi todos los grupos políticos de buscar que haya un límite, un ordenar, acompañar, hacer pedagogía. Me gusta verte optimista, ¿eh? Yo Sí. te quiero verlo. Yo sé que es difícil, pero creo que socialmente estamos en el camino de hacerlo. Esto me lleva al final a darme cuenta un poco que al final estamos también centrando mucho la conversación, y tiene sentido, en todo lo que tiene que ver con lo digital. No digo nuestra conversación, digo en general la conversación, ¿no? Sí. En los entornos digitales, pero claro, esto tampoco, o sea, da la sensación de que al final no sé si todo lo que tiene que funcionar, por ejemplo, en las aulas está funcionando correctamente, ¿no? Porque al final, cuando la gente recurre en exceso a las redes, quizás también es porque no está encontrando, o porque al final, o porque también puede ser porque la gente ahora, hoy en día, los menores consideran que lo que le dice su profesor no vale absolutamente para nada, que lo que importa es lo que le diga el youtuber que sigue, ¿no? Entonces no sé un poco si hay una dejación, no voluntaria, pero sí que hay algo que no se está haciendo bien del todo en las aulas. O por otro lado es que el mundo ha cambiado tanto que ya a la gente le da igual lo que le diga el profesor. Yo creo que el mundo está cambiando, o el mundo ha cambiado. Yo creo que no hay nada que sea irreversible. Es muy bueno que tomemos conciencia y que conversemos acerca de cómo está el mundo, ¿no? Creo que hay una epidemia de soledad no deseada. Creo que hay muchas personas que se sienten solas en muchos momentos y no quieren estar solas. Creo que esto genera también un estar en el mundo muy diferente a como se estaba antes. Afortunadamente vivimos en un país en el que todavía las redes de seres humanos, familiares, de amigos y amigas todavía son muy poderosas, y esto de alguna manera nos hace a veces parar y ponernos frente al espejo de eso lo que que es muy importante, gusta. en otros países es mucho menos importante. Es mucho menos sí, importante. Es cierto eso. Entonces, bueno, es verdad que esto genera un sentido común de miedo, de sospecha del otro, de estar en las aulas de una manera diferente. Las redes sociales tienden a aislarnos, están diseñadas también para aislarnos, pero creo que también estamos en un momento en el que hay mucha gente que se está parando a pensar y que quiere recuperar la vida en común, ¿no? Y bueno, pues sí que creo que tenemos que tener una pequeña alerta, sí que creo que hay un sentido común que se está instalando que puede ser peligroso, pero creo que tenemos oportunidad también de romper eso, de quebrar eso, y de primero reformular las redes de una manera diferente para evitar ese aislamiento y hacernos preguntas que a veces son incómodas, ¿no? Y quizá tengamos que ir pues, a un modelo pedagógico en el que, por ejemplo, la gestión de las emociones y de la empatía forme parte del itinerario curricular para romper precisamente esas soledades no deseadas, este principio de sospecha hacia el otro, este principio que hace que todo lo que sea un poquito diferente tenga un peaje en el espacio público, ya está bien. No puede ser que hace unos años tuviéramos la percepción de que podíamos caminar por la calle siendo como nos diera la gana de ser, queriendo, amando a quien nos diera la gana de amar sin ningún riesgo, y que ahora de repente esto se esté convirtiendo casi en un elemento de riesgo para muchas personas. Todo esto tiene que ver, ¿no? Para mí tiene todo que ver con la mutación que está habiendo a nivel social. Volviendo a las aulas y volviendo también a lo LGTB, yo tengo la sensación, yo he dado algunas, en los últimos tiempos he dado alguna charla, en alguna clase, incluso en alguna aula de primero de carrera, que bueno, son 18 años, poco. Y yo he percibido que la diversidad es mucho más visible que, por ejemplo, cuando estaba yo en el instituto, ¿no? Hablando hace 15, 20 años ha cambiado mucho. No sé si
todo lo que la generación Z, digo en la parte positiva vamos a hablar ahora, luego hablaremos de la negativa, ¿no? De la generación Z. Todo esto que la generación Z ha aportado como nuevo, por ejemplo, en las estadísticas de la FLGTBI, donde la mayor parte de la gente se considera bisexual, cosa que es una cosa muy nueva y muy sorprendente, o todas estas infancias o juventudes disidentes, que son no binarias, que son queer y tal. Que la gente de esa generación lo tiene como muy claro. No sé si, por ejemplo, los profesores, la profesora y tal, o la gente, los adultos, lo tienen tan claro como para acompañar en ese camino. Me preocupa que haya una brecha generacional muy grande en todo esto. No sé si tienes también esa percepción. Pues depende mucho, pero sí que creo que en cualquier caso necesitamos un grado más, necesitamos un paso más allá. Por eso te comentaba la cuestión de trabajar la parte más emocional, de empatías en el currículum académico, el que haya espacios para esto. Por eso para mí es tan importante y somos muy insistentes en la cuestión de la figura de la coordinación de bienestar que tienen que tener los centros educativos, todos los centros educativos. Y por eso es tan importante seguir trabajando el currículum afectivo-sexual en el ámbito académico, en la escuela. Esto es importantísimo, porque todo esto forma parte de un sistema de coordenadas que precisamente lo que permite es que los profesionales que están en el ámbito educativo vayan formándose y adquiriendo, lógicamente, herramientas para poder acompañar a los niños y niñas. Es decir, dejando que se expresen, ¿no? que estén, que sean, que hablen, que hagan preguntas y que esas preguntas tengan respuesta, ¿no? y que vayan acompañados y acompañadas. Porque yo sí que creo que ha habido un punto de inflexión y sí que creo que hay una generación de personas jóvenes que, que tienen una mirada más amplia y más diversa. Mucho más, por ejemplo, ojo, que yo, sí. yo tengo 38 años y yo hay veces cosas que me siento como muy mayor, o sea, cuando hago unos planteamientos, de verdad, y no han pasado tantos años, o sea, no le saco tanta edad como es una maravilla, porque ves a personas más jóvenes y ves los sistemas de referencia, ¿no? Los códigos, y ya son completamente diferentes. Y a mí esto me parece una maravilla. Pero también alertar de que, que también hay una reacción a esto. Hay una reacción a esto. La parte negativa de la que hablaba, claro. Claro, y hay cada vez una presencia, sobre todo de varones jóvenes, que están en posiciones muy ultras y que es una reacción a todo esto. Y esto hay que analizarlo también, ¿eh? Y hay que abordarlo. Porque de la misma manera que... ¿Cómo se aborda esto? O sea, ¿cómo se puede intentar corregir el hecho de que... Porque cada uno puede tener la ideología política que considere, pero es verdad que hay parte de estos discursos, una gran parte, que están basados en cosas que no son ciertas. Claro. Entonces, claro, cuando ya está basado en cosas que no son ciertas, ¿cómo se corrige eso? Y sobre todo basado en cosas que no son ciertas, no hablo ya de noticias, ¿no? Hablo de planteamientos casi filosóficos, de que ahora son los hombres jóvenes cis los que son los perseguidos. No es verdad, no es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo se cambia esa dinámica de pensamiento? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay una parte que tiene que ver con lo que hemos hablado antes, tema entornos digitales y como vehículo donde se cimentan, donde se estructuran y se organizan todos estos relatos que son falsos. Necesitamos mucha pedagogía, por supuesto, y que la escuela haga también ese trabajo del que hablábamos, ¿no? Es decir, cuando se plantean todos estos elementos, yo creo que ayudan precisamente a acompañar a chicos y chicas en un camino un poco diferente, ¿no? Y creo que hay mucho trabajo por hacer en ese terreno. Pero es un terreno que está adquiriendo mucha hegemonía precisamente porque hay muchos canales que sostienen esos relatos, ¿no? Claro. Y luego hay una cuestión de percepción, y claro, esto hay que trabajarlo, ¿no? Hay un grupo de varones, pues hay un número de varones, no nada desdeñable, que siente que ha perdido privilegios cuando no es así. Lo que se está planteando es que tengamos las mismas oportunidades. Es un dato interesante, fíjate, lo he tenido mucho con amistades, con mi pareja y tal, porque sienten que han perdido privilegios. Bueno, quizá haya que decir a veces que han perdido privilegios, pero que eso no es negativo, ¿no? Yo creo que es un debate, pero esto es un debate que va más allá de todo lo que estamos hablando, pero que me parece muy interesante porque es verdad que ha habido como esas dos formas de ver el asunto de el feminismo le viene bien a todo el mundo. Pero yo creo que ahí, si me permite solo decir una cosa, perder un privilegio no es perder un derecho.
Y esto es, esto es lo que tienen que diferenciar algunos hombres. Aquí nadie está cuestionando que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos. Aquí lo que se está cuestionando es que para que tú tengas un privilegio, lo que hay detrás es una persona que tiene un perjuicio. Y lo que estamos hablando es de que tiene que haber, bueno, pues la sociedad tiene que plantear la equidad y la igualdad como elemento central. Si no, hay algo que está mal y hay una parte de la población que históricamente hemos sido las mujeres que salimos perdiendo. Por eso yo ahí siempre he defendido que hay que decir claramente que la igualdad va, entre otras cosas, de equilibrar, o sea, de que los derechos son lo mismo, pero eso implica la pérdida de ciertos privilegios. Claro. Que lo va a ser, claro, son privilegios que a mí me parecen una cosa que no deberían, que para muchos no, o sea, para mí hay cosas que no son privilegios y que mucha gente se lo toma como tal. Pero te voy a hacer una pregunta que nos gusta mucho hacer a los periodistas y que yo creo que a los que respondéis no, que es ¿qué es lo mejor, dirías tú, luego te pregunto qué es lo peor, de la generación Z? O sea, ¿qué es lo mejor que tiene la generación Z? Lo mejor de la generación Z, a mí me encanta la pregunta. Tengo... Ah, pues me alegro. Sí. Luego tienes que responder qué es lo peor, ¿eh? A mí, lo mejor de la generación Z es que no le importa incomodar, no le importa cuestionarse muchos marcos. Son profundamente creativos y creativas. Están impugnando una parte de las estructuras con las que hemos crecido y vivido durante muchas generaciones y han puesto debates en el centro que son debates muy generosos porque los interpelan a ellos y a ellas, pero son debates que nos interpelan también a generaciones más mayores. Quiero decir, por ejemplo, el asunto de la salud mental. La salud mental era algo que estaba como en una esquina siempre a todos los niveles y resulta que la salud mental hemos tenido que reconocer todo el mundo que es un asunto central para los seres humanos, que es muy importante la salud mental, no como algo individual solamente, sino como una cuestión de estructura social colectiva, ¿no? Porque habla de muchas otras cosas, no solo de cómo me encuentro hoy, sino de cómo es mi vida y por qué mi vida es así, ¿no? Por ejemplo, o debates a mí políticos que me parecen de primer nivel, que es el límite del trabajo asalariado, de por qué tengo que trabajar como persona explotada. Y hay mucha gente de generaciones mayores que se quejan de eso, ¿eh? Sí, pero al final es un debate muy honesto de por qué tengo que aceptar un trabajo de miseria y mal vivir, porque no podemos plantear que a lo mejor hay que plantear reformular las relaciones laborales para que la gente tenga mejores salarios. Si hay tan buenos datos económicos, lo justo sería que hubiera también mejores salarios, porque si no, la macroeconomía habla de lo bien que le van a unos pocos, no de lo bien que nos va al conjunto de la población, ¿no? Y yo creo que están abriendo debates que son muy interesantes. Tengo millones de cosas más súper positivas. ¿Y lo peor? Lo peor no sé si es algo que tienen ellos y ellas, sino el momento que les ha tocado vivir, ¿no? Quizá es una generación que le toca vivir grandes cambios de paradigma y yo diría a nivel histórico. Es la generación que le ha tocado afrontar la crisis ecosocial, que tiene que pensarse en un futuro, en un planeta heredado que han dejado sus mayores, en el que ellos no han tenido nada que ver, pero que se lo están dejando medio destrozado. Y esto es terrible. Esto es terrible. Nosotros somos responsables de alguna manera del planeta que les dejamos y les estamos soltando para que vivan un futuro en un planeta que, bueno, ya veremos, ¿no?, por dónde va el cambio climático. Y está aquí. Estamos viendo que llevamos encadenadas no sé cuántas, bueno, pues borrascas de estas tremendas, ¿no?, que están arrasando, anegando el país en agua. Por ejemplo, por poner un ejemplo del efecto del cambio climático que ya está aquí. Es la primera generación que vive el efecto del entorno digital con toda la dimensión que tiene esto, pero además en su primera época sin regulación, ¿no?, con el impacto que esto va a tener, porque en cuanto tengamos una mínima regulación ya las siguientes generaciones van a crecer seguramente de otra manera, ¿vale? Es la primera vivienda. Es la primera generación o la generación que se está enfrentando de una manera más dramática a la crisis de la vivienda, ¿no? Una crisis además que está siendo muy compleja resolver. Yo creo que es una generación que desgraciadamente le toca vivir en unas coordenadas de país y de mundo que son muy difíciles. Hemos hablado de dos ámbitos, quiero hablar de un último tercero. Hemos hablado del ámbito de las redes, hemos hablado del ámbito de las aulas, pero quiero también hablar, aprovechando que esta entrevista se está realizando en los días cercanos al Día contra la LGTBI-fobia en el deporte, un poco que es ese tercer ámbito que también afecta mucho a la infancia y juventud, porque quizás es los sectores de edad donde más deporte se hace o
donde es evidente que el tema de la LGTBI-fobia, y ahí voy muy a lo específico, se produce constantemente. El insulto de maricón sigue siendo el más repetido en un campo de fútbol, no sé, ahí hemos visto también lo que le ha pasado a Borja Iglesias, por ejemplo, jugador del Celta de Vigo. Es decir, ¿qué se puede hacer ahí o qué no se está haciendo o cuál es la situación en la que tenemos en el deporte? Yo creo que de nuevo nos vamos a la necesidad de ser muy exigentes como sociedad por un lado y de plantear mucha pedagogía y programas y apoyo y ampliación de todo lo que tiene que ver con la diversidad en el deporte, desde mi punto de vista. Es más, llama muchísimo la atención porque parece como un espacio paralelo a la propia sociedad y como aceptado socialmente que la diversidad, que las distintas identidades y orientaciones no hayan llegado al mundo del deporte. Además, yo creo que llama poderosamente la atención, ¿no? Es como un choque casi, nosotros como medio cultural. Claro, nosotros como medio, cuando sale algún ganador, que es el colectivo, lo damos como una gran noticia y no debería ser así, pero es que realmente... Claro, pues... pero hay que poner, yo creo que hay que promover la diversidad, las distintas identidades, programas específicos para ello en el deporte. Nosotros estamos viendo también desde el Ministerio cómo podemos trabajar específicamente esto porque francamente nos preocupa mucho, ¿no? Y estamos viendo cosas pues que son muy dolorosas, ¿no? y muy preocupantes. El hecho de que no haya personas, por ejemplo, en un deporte como el fútbol, ¿no? Bueno, que no haya personas LGTBI, no hay prácticamente, ¿no? Y que tenga un coste tan enorme, ¿no? El visibilizarse ahí. Bueno, pues yo creo que como sociedad ahí tenemos un desafío, porque al final el deporte sí que es un lugar, hay otros, pero es un lugar donde sí se generan muchos referentes. Y nosotras queremos que haya referentes de la diversidad, de las identidades, de las orientaciones sexuales en todos los espacios de la vida, y el deporte es uno más de ellos, ¿no? Por tanto, yo sí que creo que ahí nos toca trabajar muchísimo. Sí, porque hay mucha gente que le gusta y que termina siendo expulsada muy pronto del deporte porque no se sienten cómodos y eso es una lástima, porque además del deporte, que está la parte competitiva, también es la parte que tiene que ver con la salud, es decir, que es una cuestión que pasa, y cuando alguien del colectivo, pues de repente, bueno, sobre todo hombres gays, por ejemplo, con el tema del fútbol, es una cosa como que no es... parece que vamos como 30, 40 años de diferencia en el deporte con respecto al resto de la sociedad. Claro, y ahí es súper importante el trabajo que se hace más a nivel de base y en los espacios de deporte infantil, porque en la medida en la que seamos capaces de orientar esos espacios ya garantizando las diversidades y garantizando programas de igualdad, es más sencillo que luego esa cultura se forje ahí y se crezca con estos valores, ¿no? Por eso es muy importante que en el deporte infantil a todos los niveles, pues esto sea como uno de los ejes transversales de trabajo, ¿no? Porque se forjan ahí las ideas también y la manera de pensar y de interpretar el mundo. Pues ministra, muchas gracias. Hay una cosa me ha gustado mucho de la entrevista, que es que a pesar de tener un área de trabajo donde están muy complicadas las cosas, que es la infancia y la juventud, te he notado muy optimista, lo cual me parece que también es un punto de inicio importante, ¿no? Yo soy optimista, creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Tenemos un tema que no hemos tocado, pero que es un tema central para nosotros, la cuestión, por ejemplo, de la pobreza infantil, de la brecha que hay de pobreza infantil en nuestro país. La estamos trabajando también, estamos con el Pacto de Estado y con el impulso de la prestación universal por crianza. Es decir, hay muchos retos, hay muchos desafíos, mucho trabajo por hacer, por tanto, pero yo creo que estamos trabajando, estamos poniendo soluciones, y creo que esta es la diferencia, ¿no? Y creo que hay muchos temas que pueden ser temas de grandes consensos sociales. Así que bueno, yo confío en que al final tengamos grandes acuerdos y podamos en muy poquito tiempo cambiar y dar grandes saltos cualitativos. Pues muchas gracias. Yo creo que hay mucha gente esperando también sobre todo el tema de qué se hace en las redes sociales, que eso nos afecta a todo el mundo. Y ahí las ideologías se empiezan a disipar un poco, porque todo el mundo quiere que sus hijos estén protegidos y es lo que más les importa, ¿eh? Yo creo que ahí se bajan un poco, la polarización baja un poco. Y tenemos la ley ya a puntito, ¿eh? Es decir, de salir. Y otras leyes que estamos trabajando en ellas desde el Ministerio, con lo cual yo creo que en un margen estrecho de tiempo el entorno digital como mínimo va a estar medianamente estructurado, lo cual para mí es una buena noticia.
Pues haremos seguimiento, balance y dentro de un tiempo te volveremos a llamar aquí para Encantada. analizarlo. Muchísimas Encantada. gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Gracias. de verdad.